Elex 2, Elex. Dios, tenía ganas realmente, joder, si hoy soñé que estaba jugando Elex, tío. No soñé que estaba viviendo Elex. Soñé que estaba jugando Elex, lo cual es peor, es más cutre. Ah, luego lo escucho. Que no tengo abierto lo de los clips. Ting, THQ Nordic, no lo veis aún porque tengo que cambiar de un juego a otro. Elex 2. Dios, tenía ganas de seguir con esto. Pero nos quedamos en un momento así... No sé si seguir con los mococos o pirarme a buscar a los clérigos. No sé, macho. Hostia, los Elex, tío. Los de Jala. Tengo todos. Claro, había pillado el Lego, me fui al refugio a comprar cositas. Porque tengo un arma Lego ahora. Lego. De puta madre. Uf, quiero matar bichos. ¿Dónde hay bichos aquí? ¡Coño! ¡Ah, Jax, cabrón! Ah, sé que hay luz que no he cogido. Tío, Falk me cae bien, pero a la vez me cae un poco mal. El Artilleries lo conozco muy poco, la verdad. Eso ha sido muy peligroso. Aquí el daño de caída es muy bestia. A ver. Por ahí están los mococos. Los mococos estaban empezando su historia. Hay muchos niveles, mucha experiencia, mucho dinero en general. Pero... No, sin peros. Realmente me daría ilusión avanzar con ellos porque la historia tiene pinta que es buena. Pero. Quiero encontrar a los clérigos. ¿Qué sabemos del primer juego? Los clérigos tenían su base aquí. Tenían... ¿cómo coño se llamaba? Ignadon. Tenía Ignadon de arriba. Está completamente destruido. El tema es que no sé si puedo ir por ahí porque a lo mejor paso frío. Y me muero. Hostia. Mira. Me voy a quejar yo. Que bien soy Skyrim con mods. Mentir. Voy a reventar por el eje. Mira. Si queréis resumen de qué es este juego, mirad el clip de Quest de Elex. Ahí resumo un poquito en un minuto qué he estado haciendo ayer. En este game. Un puto juegazo. Me hace ilusión volver a reclutar a Caja. Mira, Falk, tu anterior casa. ¿Te suena? Falk, ¿no tienes ninguna quest conmigo? No, realmente sí. Okay, I'll see what I can do. 10 chunks of raw meat ought to do it. As soon as you procure it, I will gladly take it off your hands. Here, 10 pieces of raw meat. Perfect. Now, to give them away. I suggest giving it to people whose friendship you value. Then it'll really be worthwhile. Give me an example. Es un poquito rollo Data de Star Trek. Warrior. If there's a juicy cut of meat on offer, I doubt he would turn it down. An interesting choice, but I don't believe he's in need of my charity. Es que ni siquiera sé dónde se fue Caja. En teoría se fue a Tabar, pero no la vi ahí. Ayer hice todas las questlines de Tabar así importantes. Bueno, todas no, me falta la de Rata, pero es que Rata me la suda. Anyone capable of acquiring meat by themselves, it's surely the hunters. True, but a gift from you would save them a lot of work. And that would make it a selfless act? Yeah, in some respects. There are plenty of other candidates to pick from. Un dinosaurio de fondo de chill simplemente, I ¿sabes? suggest we start by picking from the names we've listed so far. Excellent. Then let's start right away. I don't think you need me anymore. I mean, No despidas a Falk, cabrón. That is true, but I don't feel confident that I will find the right tone to express my sentiments. I would much rather have my mentor present. Okay, if you insist. Let's go together. I'll lead you to who I think should get the goods. Menos mal. Pensaba por un momento que me va a despedir a Falk. Le tomo por culo. Me hace falta algún tipo de companion. No tengo el perk de lobo solitario. A ver, Falk, hablando de companions. Vamos a ver qué tal pega este rifle Lego. Vamos a guardar antes que nos conocemos. Dinosaurio. Dinosaurio. Pega bien el puto rifle Lego. A ver, vete para acá, gilipollas. Tengo buenas armas, pero tengo mala armadura, o sea. Bien.
Mira, más carne cruda para ti, Falk. O sea, que se ha comido 10 carne cruda, tío, el cabrón. Que no son gratis, ¿sabes? Un tipo de estación de mierda. Voy a intentar ir a Ignadon. A ver si puedo siquiera. Amatistas de puta madre. Aquí que hay más crafteo. No sé qué nos llaman criaturas. Sapiácidos. En el primero se llaman criaturas, tío. Eso es buena experiencia con patas, Falk. ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Interesting. A distinctive biosphere with a diverse... El otro día, buena biosfera. Fascinante. Fascinating. Ahora de Falk es que es un poco tonto el chaval. Cabrón. Falk, dale, por favor. Falk. Falk. Falk, me cago en tu vida. Falk, dispara, haz algo. Por eso prefiero caja, tío. Míralo. Es que ni un puto triste golpe le ha dado. Hostia, hay trolls ahí. Mierda. Bien, es que Falk mete como un puto camión, pero es que nunca golpea, así que ¿de qué me sirve? Falk, dale. Míralo. Es que es inútil el chaval. Me cae bien, pero es un poco gilipollas. Hace un daño, encima mete stacker el cabrón. Entonces no agrega el troll sin querer, todo bien. Que el troll no lo puedo tumbar aún. Buena experiencia con patas. Mira, otra criatura. He matado a Sonic antes. Yo debería tener un poco de puntería. Pero que corne en la mina nuevo, ya ves. Acabas de decir, Falcon es un droide. Va a repetir muchas cosas, supongo. Prefer I let us get eaten? I am merely assessing the reality of the situation. Great. Just make sure you cover our asses while you're doing it, okay? Si tú no estuvieras aquí, la fauna crecería exponencialmente. Me he llamado aniquilador de faunas. Buena referencia ahí. Curiosamente, esta es la armadura de nivel pleb de los fornicadores estos de este juego. ¿Cómo coño se llaman? Forajidos, fornicadores no. Exclamación de Elex en el chat, por eso tengo ese comando. Que todo el mundo siempre pregunta siempre que juego este juego. ¿Qué coño? Ah, dinero. Había leído binero. Algo binario, tío. ¿Qué es esto? No lo sé, pero es luz. ¿Un arco? ¿Será Lego? No. Un arco. De Berserker. ¿Qué coño hacen los Berserker aquí? Estamos a tomar por culo de Tabar. No se ve el Tabar desde aquí siquiera. Se ve nuestra base, pero el Tabar ni de coña. Una shrine mira, de los míos. No puedo interactuar con él. Hay un TPO. ¿Lo tengo? Sí. La música es peor que los Gothic likes normales. Claro, no está Rosencrantz. Es decente. Es agradable la música de fondo, pero sin Rosencrantz es que no es lo mismo. Es agradable de fondo, es emblemática, es reconocible y tal. Podría tararear alguna de ellas. Pero es que sin Rosencrantz... Todos estamos de acuerdo. Tía puta, ¿eso qué cojones es? No apetece. Es que he de lootear todo porque necesito el dinero. Soy un poco pobre. Más con misiones como la del puto Scrappy. Necesito que compren 5 máscaras de gas. Aquí toma 400 euros. Cada máscara vale 240. Pues... No se las cuentas, cabrón. Vino, bueno para hacer potis. Un escudo, loco. Seguro que caro. Caro no, pero un poco. Joder. Joder, que dispara fuego. Puto mosquito. Este no es el campamento de pantano, tío. Dios, ¿os acordáis de la misión del campamento de pantano de matar a los tiburones? Dios mío. ¿Cómo sufrí en esa quest? Siempre sufro, siempre que me paso Gothic 1. La sangre nova. ¿Sangre? ¿Por qué he dicho sangre? Sangre nova. ¿Eso qué es? Espérate.
¿Eso es el campamento de forajidos, el nuevo? Porque esto es el cráter, ¿verdad? O sea, teníamos la base antigua de clérigos aquí. Esto no sé qué coño es. Pero aquí no había nada, creo. Aquí había unas casas simplemente abandonadas. El tema es que creo que si subo ahí me voy a morir de miedo. O sea, de miedo. De miedo no, joder, de frío. ¿Por qué de miedo? De miedo también, supongo. No, tiene mejoras muy notorias, sobre todo de interfaz y tal, de equilibrio, de combate, que eras uno. El combate melee es mucho más viable, la magia es mucho más viable. Pero yo sigo siendo un puto gilipollas con rifle láser, ¿sabes? Y porque no tengo plasma aún. Pero tendré. Tendré. Estos mosquitos son la polla, tío. 120 de experiencia con patas, o sea... Ah, necesito bastante para levear ahora mismo. Datas, Elex. Cuchara para adentro. Ese engranaje no lo puedo lootear. No, no es un engranaje, es una caña de pescar. Metal Gear. My Metal Gear is so solid right now. Fuck yes. Pues a mí de pequeño me hacía muchísima... Hostia, una poti de destreza. De puta madre, es bastante bis. A mí de pequeño me hacía mucha ilusión el campamento de pantano, no sé por qué. Me quería siempre unir a ellos, pero era más difícil, así que me acabo uniendo al campamento de... Hostia, tengo droga. Al campamento de... Joder, el viejo, es más fácil, coño. Luego te unías al nuevo de todas formas, ¿no? Por cosas de trama. Poti de destreza, Elex oscuro 20, corazón de cíclope y química 3. No suena muy asequible, la verdad. Morir de frío. O sea, de miedo. Joder, tío, mi cerebro ya no funciona. Checitos. Hostia, flechas. A buenas horas me lootean flechas, ¿sabes? Pero mi personaje tiene las prioridades claras. Tiene flechas y platos. ¿Qué es lo primero que coge? Platos. Hablando de cosas, aún no he visto bengalas en este juego. En el primero he usado bengalas 2 veces. Me has guardado por si luego me hacían falta y... La típica situación de Skyrim, ¿no? Me guardo la poti por si luego me hace falta. La época de huevos y conejos realmente sí, lo de Pascua, ¿no? Supongo que el evento en WoW está. No lo sé, pero lo supongo. ¿Qué coño es eso? ¿Es un kek? Es un sillón de mierda. Mierda. Eso sí que es un kek. Fuck, tío, es que lo he llamado. Es que lo he invocado, tío, el puto kek. Vale, los kek ya no dan mucho miedo, El sillón no da ningún miedo y nunca. A ver, kek. Kek de los cojones, vete a la mierda. El sillón, vete a la mierda también. El sillón es molón. No, pues el jetpack tiene directamente skill tree, Yo lo tengo súper poco actualizado, pero en teoría puedes volar prácticamente infinito. Está mucho mejor que en el 1. O sea, hay cosas así, tío. O sea, esto en el 1 no lo podías hacer. ¿Qué coño es esa mierda? ¡Hostia puta! Eso no tiene buena pinta. Falk, ¿nos vamos? Ese dragón se siente peligroso. Daño 1, 1, 1. ¡Coño! ¡La madre que lo parió! Esa no me la esperaba. ¡Hijo de puta! ¡Que se entierra! El cabronazo. ¡Míralo! ¿Y ahora qué vas a hacer, gilipollas? Me voy a morir. Bueno, todo bien. Me he comido la roca entera, tío. Me he comido la puta... Venga, spoileame que sale Crony en el juego, hijo de puta. Me he comido la roca puto entera con la cara, tío. Mi casco, es que mi casco me protege un poquito... No, espera, no me protege absolutamente nada. A lo mejor... Si me dan justo en el ojo, a lo mejor el ojo se salva. Pero claro, las hostias de frente, pues mira, es lo que hay. No me esperaba que se enterrara el hijo de puta. Pensaba que me voy volando y ya está, ¿sabes? Lo que me encantó es el tío enterrándose en medio del aire. Es maravilloso. ¡Hostia! Creo que es la primera lluvia que ve en el segundo juego. En el primero era muy bonita. A ver qué tal el segundo. En el primero la lluvia me encantaba. Eso es un kek, ¿no? Sí, kek W. Oye, creo que ha mejorado un poco la lluvia del primero, Me gusta. Un poco lluvia light, ¿no? Pero...
Macho, y los keks en el primer juego daban miedo durante casi todo el juego, hasta que no tenías armas de plasma. Aquí con el láser te lo follas. Qué puto kek. En el Elex I era impensable, hasta que tenías armas de plasma era impensable ir solo por ahí. Necesitabas companion sí o sí. Ahora mismo tengo un companion que no hace nada, salvo algunos comentarios sarcásticos. Es básicamente Cedric. No hay tanto leer los foros de quejas de Elex I de es que el juego es muy difícil, tío. Es que he salido por ahí a levear y me he matado de un toque un perro random. Falk es literalmente inútil, tío. ¿Qué coño es eso? Un destripador de mierda de esto. Fallo muchos tiros, tío, con el láser. La paloma chunga, no lo sé. Las palomas a mí no me gustan, tío. Me parecen un poco mierda. ¡Mierda! Otro de estos. Hablando de mierdas. Voy a cortar aquí. A lo mejor no es la mejor idea. ¿Eso qué coño es? Es un puto alien. Sigo agregado, ¿no? Sigo agregado, sí. La guerra sangrienta es un poquito... Joder, muere de un toque, literalmente. Mira el gilipollas ese, aún me está persiguiendo, tío. Pero ¿cuánto rango de agro tiene el cabrón? Mierda. No me gustan los garras pétreas esos, como coño se llaman. ¡Joder! ¿Pero por qué hay tantos aquí? ¡Oh, hay combustible! ¡Ay, Dios! No salgas aún, no salgas aún. Necesito el combustible. El dinero me la suda, dame el combustible. El reloj no me importa, dame el combustible. ¿Rata? Muerto. Rata no era el líder de Tábara ahora. ¡Coño! Full panic con estos bichos, tío. Es que mira, los entierra el hijo puta y va a salir de aquí, ¿verdad? ¡Míralo! ¡Mira lo que hace! Ah, no, sí que había... No, espera, no había de estos en el primer juego. Te tira una puta roca. ¡Qué asco dan! ¡Míralo! Falk se la ha tanqueado con la cara. Esto tendrá consecuencias. Veremos. Gilipollas. A ver si se la carga. ¿Qué haces, Falk? Y le está dropeando rocas desde el aire. ¿Falk le acaba de tirar una puta granada? Sí. Le ha tirado una granada al cabrón. No, ballesta no, hijo mío. Le ha tirado una granada al hijo puta. A lo mejor es la tumba, Me daría mucha experiencia. Pero Falk no creo que aguante más de un par de hostias, Un poquito plepe el chaval. No creo que se la cargue Falk. Versus la roca. Mira, hablando de gente versus la roca. A tomar por culo Falk. Vale, he perdido agro al menos. Bueno, ¿qué haré sin Falk? ¿Qué se lo va a hacer? Era un compañero indispensable. No, es malgastar láser. Tengo 77 balas solo. Malgastarlas contra un dragón de roca es un poquito estúpido. Estoy por explorar eso de allí. O eso de allí o eso de allí. Eso de ahí me interesa más. Pero es que ahí tengo miedo de morir de frío. Digo, de miedo. Y además aquí hay aliens. Los aliens no sé cómo de tochos están. Depende del nivel, supongo, pero... Me parece bastante flojo. Es joven. Los viejos o los jóvenes mueren antes. Los débiles. Es flojardo este alien. A lo mejor me dropea Elex o algo. 100 de experiencia no está mal. Elex oscuro, efectivamente. Para hacer potis de puta madre. A ver, este no. Ese ya no me renta tanto, ¿ves? Ese ya no me renta tanto. Es una puta zona de dragones de roca, tío. Qué asco dan. Asmo dan. Vale, que no compro miniaturas de caja, me dicen. Moriré de frío ahí arriba. Tiene toda la pinta, ¿no? De toda la putísima pinta. A ver cuánta roca me como ahora. Bueno, ninguna. Tiene toda la pinta que aquí me voy a morir de frío, Mira la lluvia poco a poco convirtiéndose en nieve, como mola. Me gusta el efecto.
No, de momento bien, de momento no me estoy muriendo. Pero verás. ¿Qué coño es eso? Rata de cristal joven. No mueren de golpe. 10 de experiencia solo, ya ves tú. Tiene lámpara vieja. Boti de mana. Aquí han matado a un berserker, ¿verdad? Se han cargado un puto berserker. No es que aún no puedo desollar. Desollar da mucho dinero. ¡Cojón! ¿Pero por qué es así este juego, tío? No podría explorar una fortaleza medieval todo guapa, no. Tiene que exponerme un puto troll helado chungo. Espero poder evitarlo. A puto saber qué habrá aquí, ¿sabes? O sea, no sé ni de qué facción es esto. Parece que de ninguna, ¿no? No está tan arruinado. El tema es que más o menos por aquí es donde nos dijeron que estaban los tontos de los proscritos nuevos. Joder, qué vistas, ¿no? Pero es que todo eso es jugable. Tengo muchas ganas de ver Ignaton. Mira un mococo. Tengo ganas de ver cómo coño han dejado Ignaton en este juego. Ahora está destruido, eso es evidente, pero... parece más o menos en ruinas. Hay un tepeo aquí. Al menos veremos el nombre de la zona. ¿Qué cojones es esa mierda? Va a ser que no. A lo mejor me meto corriendo, cojo el TP y me piro. Pero... ¿sabes? No, esto está salvaje, no es de ninguna facción. Que estoy en ruinas al oeste de Ignaton. I'm still here. True, but I still class you as an unpredictable variable. Unpredictable. Not too unpredictable for you to accept my help, though, huh? Estoy acostumbrado a la voz de Geraldo en magias, tío. Esto era la fortaleza de... no, pero ¿no estaba más al norte? Porque tengo entendido que el cráter es esto, ¿no? O esto. Quiero ver el cráter. A ver qué coño han hecho con el cohete. Pero ahí sí que creo que me moriré de frío. Creo que lo intenté el otro día. El cráter me hace bastante ilusión verlo. Esto no era... oh, sí, tío. Puede que sí, ¿eh? Puede que fuera la base aquella donde estaba el traidor. Sea que me muero de frío, no puedo subir más. Había una misión de un traidor, de un puto gilipollas drogata de estos. Un proscrito. Dalaran en botella. Pues tal cual. ¿De qué se ve la ciudad? No se ve mucho gracias a la niebla. This what? Lástima no tener más jetpack, tío. Me encantaría pasar volando por aquí. O sea, espérate, entonces eso... eso no me suena de nada, tío. Joder, que no llevo tanto tiempo sin jugar al 1. ¿Cómo coño hay tantas cosas que no me suenan de geografía? Realmente me oriento de puta madre. Gélido... joder, está demasiado lejos. Tiene buena vida, Pensaba que moriría mucho más rápido. I'm coming. Sombra. Ah, bueno, 130 experiencia este de puta madre. Estoy quedando sin balas. Tengo que volver pronto a abastecerme. No sé si me sale muy rentable la expedición. A ver, me da experiencia. Pero por dinero creo que no me sale worth it. Vale, estos... ¿qué? ¿Estos qué coño son? ¿Qué? La tercera bala vencida, yo qué sé. ¿Estos qué coño son? Saqueadores. Supongo que es legit matarlos y ya está. Parecen flojos. No tengo muchas balas. 58. ¿Bajamos a saludarles? ¿Qué coño tienen ahí arriba? No sé qué es eso. Vamos a saludarles a ver si son majos. Es muy poco probable. Sí, Dios, sí. Esta es la torre donde... no, o sí. Donde Caja se reventó unas arañas abajo. Sí, conozco este sitio. He estado aquí antes. ¿Os acordáis? Cuando subimos a esto de arriba y Caja estaba reventando unas arañas abajo que no le daba ni una la puta cabrona con los hechizos. Sí, yes.
Mi recuerda, mi recuerda. O sea, Ignadon tiene que estar básicamente allí. Sí, supongo que estos son los restos de Ignadon. Estamos cerca de Ignadon. Me da la pena ver Ignadon hecho mierda, tío. Me encantaba esa ciudad. Mira cómo de majos son estos gilipollas. Atacan a la primera. Ergo mueren a la primera. Sí. Coño. Bueno, Falk creo que matará unos cuantos él solo. Las hostias que pega el cabrón. Esto sí que me será rentable por dinero. Esto me saldrá muy rentable por dinero. Hostia, Falk ha caído. Puto gilipollas. Más inútil el chaval. Contra unos saqueadores de nivel 1, tío. LK, sí, lo probaré. Me hace especial ilusión, pero ahí estaré. Esto me va a salir super worth it por pasta. Vaya que sí. Se parece que el Elex está cantando otra vez, o supongo que es la música. Tenían granadas y todo. Esto me va a salir super worth it de pasta, Falk. Hemos asesinado a esta peña por su dinero. Como ha de ser, ¿no? ¿Estás de acuerdo con mi filosofía de vida? Se lo tenía bien montado aquí, buena base, muy acogedora. Tiene una beta de Elex, creo. Es lo que había visto antes arriba. Ganzúas, de puta madre. Beta de Elex, efectivamente. Dos Elex y 100 Elexit. En el primer juego era menos rentable minar Elex, de verdad. 100 de dinero y 2 Elexitos. Para poder hacer con ellos lo que te dé la puta gana. Pociones de Elex. Pensaba que tenía más loot o soplapollas. Pero no. Quiero ver Ignadon. Me va a romper el corazón probablemente, pero quiero verlo. Tío. Ignadon hecho mierda. Me gustaba esa ciudad. Coño es. Estos no serán los restos de Ignadon, ¿no? No. Ignadon está más al norte y más entre montañas. No sé qué es esto. Creo que esto no estaba en el primer juego. Ciudad inundada. Qué creepy esta pieza de música, tú. Cabrón, no me hagas eso cuando guardo. Agua. Fresquita, del tiempo. Queso en spray. Malditos estadounidenses, tío. Queso en spray. Para tu conveniencia. Falk. Venite. Falk, away. Mi planeta me necesita. Soy Falk. Puto droide de mierda. Aquí hay bichos de basura. ¿Qué son? Hostia puta. Tiene muchas vidas eso. Pero mejor lo evitamos, Falk. Ahora a ti te puedo dejar morir, no te preocupes. Eres un androide. Técnicamente no estás vivo. ¿Por qué tiene pinta que me voy a morir de frío aquí también? ¿Qué coño me está atacando? No sé, otro puto dragón de piedra de esos. Recambio de café, cinta adhesiva, jarra... Bebida energética, fresca como el hielo. Dios sabe qué coño me voy a encontrar aquí. Muerte, probablemente. Me estoy metiendo en zonas mucho más altas nivel que yo. Pues el sonido de la nieve, tío. Esa ciudad... A ver, la ciudad... Creo que en el primer juego no estaba, ¿no? Que no me suena a un sitio así. Oh, Elex natural. That external influences have such a lasting effect on life. What do you mean? Had it not been for the comet, human development might have taken a very different course. That's true. And the two of us wouldn't be here. In that sense, I am glad to be the result of a catastrophe. Porque esto me da la impresión de que va a ser la ciudad de los proscritos, la nueva. Les encantaba la chatarra. Tiene toda la pinta, ¿verdad?
Estamos muy cerca de la ex fortaleza de los clérigos. A lo mejor encuentro algún resto. Siento la pinta que esto va a ser la fortaleza de los clérigos. No, si siempre está detrás mía, pero deberías estar delante como tanque que eres, ¿sabes? No me quedan muchas balas. Porque me tiene mucho más combates así. Quiero acercarme solo a ver qué hay ahí dentro. A ver, si pillo un TPO mejor. Podré volver a mi beneplácito. Esto no tiene pinta de estar abandonado. Que Dios sabrá. Moscas ahí. Qué bonita iluminación de este puto juego, tío. ¿Cómo cojones lo han hecho con un motor gráfico propio? Prácticamente un estudio indie, tío. No lo sé. Chatarrero, loco. Nueva especie de rapeñador, mola. Creo que no había de estos. Pues no está abandonado, ¿no? A ver. Mira la vida que tiene ese chaval. ¡Joder! Unas 500 balas para tumbarlo. Tiene toda la pinta que eso es una ciudad de proscritos de mierda. Ya los conoceré. No tengo prisa. No me quedan bien de todas formas. Coño. No voy a combatir ahora. Tengo muchas balas. Quiero ir corriendo hasta Ignadum, a ver qué pasa. La verdad es que no he pillado TPO aquí. Luego para volver será un poco coñazo. Sí que todo tensa. Este campamento aquí. Loot gratis, ¿sabes? ¡Hostia, un combustible! De puta madre, cómo me encanta el combustible en este juego. Es best loot. En el primer juego, best loot eran las jarras. Aquí el combustible. Puesto de observación de Mierdalandia de esta. No sé. ¿Cómo coño coge el hacha el cabrón? ¿Usa así el hacha? A ver si puedes escalar estas montañas. Con jetpack, pues, es más fácil hacerlo que decirlo. ¿Suele ser al revés? Tengo 2 combustibles para insertarle al jetpack. Hombre, esa es la mejor ventaja de los Gothic Leg. Inventario infinito. En el 1 acababas con el arsenal de un ejército orco entero, tú solo. Mierda, aquí hace frío, tío. No puedo pasar por aquí. Voy a dar la vuelta. Ni siquiera estoy tan alto, tío. Es que aquí también hace frío. Yo me voy a escampar. No quiero subir ese daño. Mira qué calvo está el cabrón. Una puta rodilla. Mi rodilla tiene más pelo que eso. ¿Pero ese era el padre? Hijo de puta. Wardek era el padre, creo. Wardek. Baraja de guerra. Imagínate odiar tanto a tu hijo como para llamarlo baraja de guerra. Berra. Baraja. Barajara. Barajara. Bueno, es que no tengo el perk de minería. Estoy malgastando estos nodos, entre comillas, pero mira. Saber qué tipo de bichos habrá por esta zona, si tengo que tener cuidado. Moscas, por ejemplo. ¿Qué es esa mierda? No sé ni qué tipo de bicho es. Es un bicho de esos de... Sí, una bestialada. 2.
2 personas vivieron aquí antes. Coño. Jetpack, no me falles ahora. Vale, estoy justo al sur de lo que supongo que son los restos de la ciudad clériga. No sé si podré subir por aquí, seguramente no. No me dejará el juego. ¡Oh, sí! Del cabrón. No, por aquí no. Pero Falk sí que me sigue hacia el frío, Es un android, no debería sentir frío. Eso parece mucho más actualizado por los salvos, ¿no? Eso antes estaba rodeado de lava, lo recuerdo muy bien. Mira esa cámara bugueándose. Dios, qué vistas desde aquí. O sea, esto es básicamente todas las tierras de Ignadon. Esto estaba full cubierto de lava. Sí, eso es el cráter. Todo a la izquierda no era jugable antes. ¿Esos son los restos de Jacob? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta que esos son los restos del Palacio de Hielo, ¿no? Oh, mierda, hay una torre alienígena en medio de puto Ignadon, no me jodas. Eso es lo que les pasó. Como dice que no voy a encontrar clérigos aquí, Loco, frío, ya está bien. Loco, aquí hace mucho frío. Joder, un gilipollas de esos encima. No os bastaba con los salvos calvos. Estaban con toda la mierda de vamos a convertir todo en mundo de frío. Ahora tenemos a los putos... ¡Ah! Ahora tenemos a los putos alienígenas que están haciendo más o menos lo mismo. ¿Qué coño son esos bichos? Lagartos de tormenta. Quiero ver qué pasó con Ignadon. Estoy en las puertas pero hace demasiado frío. Supongo que te obliga a pasar por debajo, ¿no? Eso está protegidísimo por este tipo de criaturas. Que es un poquito GG. Mira, Fal, cómo se esconde el hijo puta. ¡Coño! Me voy a hacer un suicide run, creo. Simplemente quiero verlo. Me voy a morir sí o sí, pero quiero ver qué coño ha pasado. Madre de Dios, esto está petado de... fauna y flora alienígena ya directamente. Son como algas. Pero el tema es que no quedan ni restos de las estructuras de los clérigos. Aquí había una ciudad enorme. ¿Tanto se la ha cargado, tío? Estos son bichos alienígenas también, ¿no? Cocatriz. No quedan ni restos, vamos. Asumo que esto era. Pero que no queden ni cimientos me parece rarísimo. Más o menos era por aquí. A lo mejor era un poco más al norte. Espérate, es esto. Tiene que ser esto. Era más grande que esto. Bueno, no lo sé. Pero parece que aquí al menos hay restos de ruinas. Y esto, lo malo de todo esto es que no estoy pillando tepeos. Así que si ahora vuelvo no podré volver aquí a menos que sea pues andando todo este camino. Mira, tepeo. Hablando de ello, a ver cómo se llama. Alfara. Eso no me suena de nada. Leonegi. No recuerdo este puente. Mira, aquí hay una lava. Joder, en una parte me muero de frío, en otra parte me muero de lava, tío. ¿Pero qué es esta vida? ¿Qué coño es ese sonido? Lava y nieve, lo típico. Mierda, ¿qué tipo de bichos son? Oh, vale, son bichos que te matan de un toque. Vale, son mis amigos. Let me help you, dice. Son los putos demonios de piedra. Si puede con un poco más de cuidado, a lo mejor
El tema es que te tira una puta roca y te mata. Son buenísimos los Elex, los Gothic Like. La polla de juegos. Los debería conocer más gente y bueno, espero ayudar un poquito. Me encanta streamearlos. Me he streameado el 1 entero en enero. Y esta hasta las 7. Sí, hasta 7, más o menos lo mismo. No se ve un tepeo aquí. Me gustaría volver con vida a casa. Irónico. Que tengo el mejor superpoder del mundo. El de guardar partida. Estoy de volver con vida a casa. Bienvenido a Elex. ¡Delio! 20 meses de resub. Tremendo, mi mendo. Tremendo, mi mendo. Ese iluminazao, tío. Ese iluminazao. ¡Toma! Baneado directamente. No se acordaba, no. Eso se pasa por venir solo para tirar resub, tío. Que, a ver, me gustaría que hubiera más viewers que vinieran solo para tirar resub. Tonto te digo que no. Pero mira. Subiban. Subban. Ban sub. ¿Qué hay más aliens, tío? Pero eso es una cocatriz de esas. A saber cómo de rápido me va a matar. Porque aquí cambia tanto el cielo. Me encanta cómo queda, por cierto, es súper realista. Recuerdo un poco de RDR2. Qué sonido más feo hace la cocatriz de mierda. ¿Qué coño es este sitio? What the fuck. ¿Qué coño es eso? Es loot. Para mí. Una matista. O masita, lo que sea. No, esto tampoco parecen restos de Ignadon, tío. ¿Dónde coño quedó la ciudad de los mongolos? Pensaba que encontraría las ruinas de la ciudad de los clérigos, tío, pero... No sé qué coño es esto, pero es súper creepy, tío. Una iglesia ahí en medio. ¿Cómo se llamaba esta zona? Acabo de pillar el TP y no me he fijado. Este de marcador... Mararcor. No, al final esto tampoco es lo que buscaba. O sea, a ver, me gustaría poder hacer más zoom para afuera. Si esto es el cráter. El puto Elex cantándome en la oreja izquierda, tío. ¿Lo habéis escuchado? ¿Habéis escuchado eso? No, pero después del Elex cantando, en la misma dirección escuché unos susurros, tío. Algo rollo Skipas Cascol o algo así, dijo. Había muchos S y Ks. Tela. Pensaba que a ver si había humanos que están teniendo una conversación o algo, pero no. Sí, digo, ánimo. Joder. Nada ahí. Hay susurros, tío. Suenan de ahí los putos susurros. ¿Los habéis escuchado esta vez, tío? Otra vez como el primer puto juego. Algo me está llamando a la puta iglesia. Y yo voy a responder. Soy como Rohan. Si Condor llama, yo digo, ¿qué pasa? Canal 4 no, temporada 2, episodio 2. Mañana vamos a grabar. Mañana hacemos viaje para grabar episodio 2 y pasado episodio 3. ¿Qué coño es eso? Deviant. ¿Es de la página de los artistas del 34, tío? Parecen los aliens estos, ¿no? Los susurros venían de su dirección. Tu mal rollo. ¿Eso qué coño es? Supongo que es muerte instantánea si bajas. Eso para empezar. ¿Puedo mangarles algo? ¿Qué coño le han hecho al bicho?
De su dirección vienen susurros, tío. ¿Qué es este sitio? ¿Y por qué cada vez está más oscuro, tío? A ver, está anocheciendo, pero a la vez... demasiado rápido, ¿no? Un ajo. Lo típico que encuentras en sitios Humans así. should pay attention to the lessons these ruins can teach. Exclamación de Elex en el chat. Tenemos comando para eso. Vale, está petado de putos aliens, pero hay combustible. Pesto luto. No, aquí no puedo estar. Tengo que irme de aquí. Me apetecía mucho explorarlo. Esperaba, tenía una vana esperanza de encontrar aquí unos clérigos, pero parece que va a ser bastante F. Los clérigos no están aquí. Si alguna vez estuvieron, ya no. Entonces, Ignadon es esto, tío. Pero Ignadon era más grande. Por la geografía local me quiere sonar que esto debería ser Ignadon, sí. O sea, el Zeikor debería estar por ahí. Esto debería ser Ignadon. Pero, Dios mío, Alfara. Sí, claro, aquí están los putos. Esto es Ignadon. No se parece en nada, tío. Es como si fuera totalmente diferente el sitio. Pero es que no quedan ni restos, tío. Ni restos. Toda una civilización a la mierda. Supongo que esto era el puente para entrar, a lo mejor. Puede ser, ¿no? Puto jodas, no quedan ni restos de la ciudad de los clérigos. Qué asco, tío. Era mi ciudad favorita del primer juego. Aparte de la cúpula, que también era de clérigos. Hecho mierda, tío. Parecía más grande. Pues ahora buena suerte para encontrar los clérigos, también tengo que decirlo, porque, bueno, supongo que la historia me llevará tarde o temprano de ellos. Onward. ¿Dónde está Falk? Espérate, ¿dónde coño está Falk? Hola, Bation. Ah, Falk está ahí puleando bichos, como no. Esto era la entrada a Ignadon, sí. Reconozco las barricadas. O sea, las barricadas aguantan. Pero todo lo más se fue a la mierda. Sí, deberías recordar esto, Falk. Esto era, vamos, el hogar de tu puto creador. ¿Sabes? O sea, poca broma. Aquí te han creado. Aquí me han dado mis armas de plasma. Es desgarrador, realmente. La de quest que hice aquí, tío, para ser paladín. Exclamación Elex Darwa. Ula. Voy a tener que pirar. Me he adelantado muchísimo, si no tenía que haber visto todo eso. Voy a pillar más células de plasma. Vamos a zonas más seguras, ¿no? Célula de plasma no, de energía. Ojalá tener plasma. Ah, y voy a meterme combustible por el culo. Teos, buenas noches. ¿Qué coño es eso? ¿Cerveza? ¿Pa' dentro? Falk, ¿quieres una? ¿Qué va a ser que tú? Oh. Sí y sí. 16 ya. Espero que vaya bien. El domingo os cuento. ¿Qué es ese artefacto que brilla? Falk, vamos a dormir. Bueno, voy a dormir yo, vale. Tú no hace falta que vengas conmigo. Prefería dormir con caja, tío. Si no nació el Dex ese, como que no sé. Sin hula. ¿Cómo te da libro? Tiene un puto libro sobre rapiñadores, tío. I'll pace myself. Ve a Falk que dice... Falk me está observando mientras dormía. Qué asco. Ha evolucionado. Hay evolución. La interfaz es muchísimo mejor. Mira esta interfaz en comparación, tío.
Mira la interfaz de leveo, que te enseña exactamente qué stat has pillado y todo. Uf, es un puto gusto. No te evolución. Mira el graffiti del gato, tío. Ese sonido de llaves, tío. Vale. Ah, tú no tenías células, que te jodan. ¿Qué es ese sonido de llaves? Necesito células. ¿Dónde coño está el berserker que me ha vendido células? Estaba por ahí, creo. Aparte, Falk, ¿con quién quería hablar, el tonto? Acompañantes... Ya hablaré con él cuando se cambie un poco. Para el mapa. Está loco, si no me escuchas. Exclamación Elex en el chat. Lo tenemos en el título también, porque todo el mundo pregunta lo mismo. Cerveza, loco. Fuera. Un remix todo guapo y de música medieval. Ha mejorado mucho el crafteo, ha mejorado el jetpack. No, me gusta cómo lo han escrito también los compañeros, tienen misiones muy interesantes. Smith. Neither. El 1 me lo pasé en enero, en el stream. Para todas. Un poco caro, pero... De hecho, te voy a vender armas. Tengo un montón de mierda. Escudo fuera, escudo fuera. 3 de estas fuera. O sea, 3 de estas fuera, que diga. Me pueden echar a pasta, realmente. Si quisiera vender todo esto, o sea, tengo cosas aquí de 7.2k, tío, ¿sabes? Es un Lego. Joder, mira el daño de estas mierdas, tío. Es que es flipante. Necesito estos arcos. No necesito estos arcos de berserker para nada. La madre. Gran arco dañado, ¿sabes? Dañado. Y lo puedes mejorar a daño 310. O sea, en el Elex 1 pegarte 110 de daño era ser un dios. Aquí hay arcos de mierda que pegan 310. Te pide 80 de destreza. El dañado, a saber lo que pide el normal. 310 de daño. Venga. Las granadas pegan 300 de daño también, poca broma, ¿sabes? Tengo plasma ya, no vale. Voy a vender la droga que nunca la voy a usar. ¿Tengo equipada la droga? No, espera, es un modificador de fuerza. ¿Qué coño era? Espérate, espérate. ¿Dónde está el carrito? ¿Dónde está el puto carrito? Fuck. Esa pelda. No, pensaba que esto era droga, no, era un modificador de salud máxima. Le voy a vender la mierda otra vez. No los quiero ninguno realmente. O sea, todos estos... A melee no voy a ir ni de coña, tío, no me jodas. Es que ir a melee en este juego es un puto suicidio. Ah, mira, si aquí te salió vendido, joder. Fuera, fuera, fuera. El rifle de láser de mierda, este a la mierda. Escopeta, doble cañón. No está mal, pero no la quiero ahora mismo. Hostia, la ballesta de ejecutor. Lo peor es que no tardaría tanto en usarla, ¿eh? Y pega bastante más. Lo malo es que la ballesta tiene cadencia bastante más mala, desde luego. ¿Qué tipo de basura le vendo? Tengo un combustible más, coño. No sabía que tenía otro combustible. Le vendo el dinero. Esto es chatarra, básicamente. Cigarrillos, o sea, 10k, ¿sabes? O sea, me ha sido rentable el viajecito. Me ha sido rentable. ¿Esto qué coño es? Cuerno. Pues mira, el cuerno con él. ¿No tienes alguna célula de combustible, hermano? Tiro un par. Me gasto el K súper feliz. Hostia, me salió súper worth it esta operación, en realidad, Me salió muy worth it. Vamos a instalar células. Puedo instalar 3 más. No me jodas. Llego básicamente a 20. Espérate, ¿a este tío le va a respawnar combustible cada 2x3, entonces?
¿Le puedo comprar directamente 10 de golpe? Casi al 20, tú. O sea, ya lo tenía al 6 o así. A ver esta mierda. Vale, se nota, ahora sí que se nota que tengo más. Se nota bastante. Falk sigue teniendo lo infinito, pero bueno. Ahora con el tonto. Falk le quiere dar de comer. ¿Este es Fialg? Fialg, loco. The combat troops and the Bastion. Why do I feel like you don't have a plan? Okay, to be honest, Shit. I should have guessed as much. No, escogieron un final como canon y ese es el único que hay. Dijeron que de todas formas 80% escogió ese final, así que... No pueden, han perdido los derechos de Gothic. Tenemos los Risen. Bueno, el Risen, porque los 2 y el 3. Commander, sir, I've got something for you. This piece of meat, it's a tribute. What you're contributing to our community. I am so grateful. Please, take it as thanks. I appreciate it, really. Thank you. A pleasure. Have a pleasant day. Hey, wait a minute. What's going on? What? You don't just... People don't... Come on, out with it. What did you break? No. Really, I wanted to... it's nothing. Just a kind of social experiment. Well, whatever. As you were. Noted. I'd like to do another right away, if you don't mind. Please try to ensure it's a suitable candidate. All right, if it's what you need. Es Falk que esté contento, tío. Están los salvos que son simplemente bold. Y está este tío que es bolder. Chistes de calvos. Siempre son graciosos. Como su vida. Pozo, Falk. ¿Quieres meterte a ver qué pasa? Se me va a dañar. Pero el circuito principal. No. Hey, Hello. what the hell do you want? You're a hunter, correct? That's none of your business. That is quite true. However, I have... Let me stop you right there. I got shit to do and I can't get on with it if you keep pestering me. So beat it. Stop scaring away all the game, okay? I apologize. I had no intention of disturbing you. I merely wanted to... But you are disturbing me, so get lost. Yes, of course. I merely... Fuck off. As you wish. I shall, to use the vernacular, fuck off. That was disappointing. I am struggling to describe my feelings. I didn't know that could happen to a cyborg. As you would say, the less said, the better. Let us move on. We must find a better candidate. Balder. Hello? Oh, hello. You are a hunter, is that right? And you're a cleric? Correct. I have a piece of meat for you. Raw meat, huh? Bring it on. How much you got? Enough. What do you want Suficiente. for it? It is a gift. I only want to help you. All right, hand it over then. I can take care of it later. But, wait a minute. Cómo conoce el mundo en el que Some vive. sort of payment, are you? Last thing I need is to be owing favors to higher-ups. No. No, Okay then. Thanks. Of course. Happy to help. Noted. Have you finished your experiment? Are you feeling more human yet? I believe I have gathered 100 enough puntos de data experiencia for haber the hablado time con being. 3 tíos, tampoco es mucho. I am grateful for your assistance. Thank you. Well, was it a good learning experience for you? There were positives and there were negatives. I was unable to observe any pattern that could be used to predict the candidate's reaction to my act of charity.
When it comes to understanding human behavior, I still have a great deal to learn, and many obstacles to overcome. In that case, I look forward to your next obstacle. Thank you. Until that time, I will continue analyzing the data I have collected so far. Puto Falk, tío. Realmente digo, ¿qué acto de caridad si realmente la carne se la di yo? Pues el acto de caridad en todo caso es mío, pero mira. La quest de caja, supongo... La quest de caja supongo que no la puedo ni marcar, ¿no? No, espérate. Caja... Caja está ahí, en puto Tabarlandia. Dando por culo. Me cago en Dios. Joder, la ciudad de los morconos se veía desde aquí todo este tiempo. Lo que no se ve es que era esa. Espérate, voy a hacerle una visita a caja. A ver qué tal le va a la tonta. Me pasan unos cuantos días sin game. A lo mejor se lo ha pensado mejor. Ha hecho mongola, tío. Mira que dejar el hijo con Jax. Lo gilipollas que es. No, a nadie se le ocurría dejar al hijo con Jax. Ah, ya no tenemos Iván aquí, claro. Bueno, está en un lugar mejor. A lo mejor. Espérate, ¿por qué hay enemigos aquí? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué cojones? Esta caja peleándose contra esos bichos. Pero es que son tochísimos. ¡Hostia, caja! ¡No, que es mi mujer, loco! ¡F! Bueno, ha estado bien. Al menos el drama familiar está solucionado. Supongo. Me acabo de cargar. ¿Dónde coño está el gilipollas este del bicho? Quiero lootear al menos. ¿Se me ha metido dentro del suelo o algo? No, no, está aquí. Matarlo sería la polla, porque la experiencia que tiene que dar... Ay, 250, tío. Mira, si me da cosas para una quest que aún no tengo. A ver, caja, ¿a ti qué te pasa? Mana para mí. Caja, has ido volando de un primer piso. ¿Estás bien? Caja aturdida. Y se tropieza. Hace subscription hasta que no lo saque me parece un timo. Estás suscrito a la newsletter y cada mes te mandan skins nuevos que comprar para un juego que no tiene fecha. Es un poquito meme, la verdad. Como un juego que no tiene ni fecha, ¿por qué coño cada mes saca skins nuevas, tío? ¿Por qué? ¿Por qué quieren dinero antes de hacer el juego siquiera? Thanks for coming. Things could have turned out really badly. Caja, 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 quieta. Not now. ¡No, hijo de puta! Próximo te dejo morir a manos de estos gilipollas, no me jodas. No, el caja no tiene mucho que decir, supongo que hay que avanzar de capítulo o algo. Vale, tenemos questlines en Morconolandia. Me pica mucho la curiosidad de dónde coño pueden estar los clérigos, tío. La presa podría... En la presa había intereses clérigos, a lo mejor por ahí. ¿Sabes lo que quiero hacer? Quiero subir en dirección a Goliath a ver qué pasa. I do not enjoy the arrangement of these cliffs. ¿Qué coño te It's pasa? literally just a bunch of rocks. Yes, but arranged without plan or pattern. Pure chaos. Bit dramatic, don't you think? No, no le gusta la entropía Process del universo. terminated. File deleted. What was that? Did you say something? Ugh, forget it. Hijo de puta el Falk, tío. Ay, siempre les doy una oportunidad a estos capullos, pero... hoy no. Let's go. Siempre me aproximo en plan amistoso, a lo mejor no me van a matar. Pero... hostia, ¿tienen jetpack los saqueadores de los cojones? Buena suerte. Queda uno. Saqueadores con jetpacks. Hay otro. ¿O era Falk? Ah, era Falk. Esto es buena pasta. Y buena experiencia también.
Cuchilla mensajero. Un tipo de arma. Mira este. Este es demasiado guay para morir. Hasta cuando muere. Este es Chuck McChuck. Chuck... ¿Cómo sería? Chad McChad-Dick. Chad McChad-Dick, tío. Groovy. Soy demasiado guay para morir. Caja de granadas, de puta madre. Bebida del ex mediana, eso es la polla realmente. Sí, eso es la polla. ¿Puedo piratear esta? Esto no es. Joder, está a prueba de tontos. Beto de Elex por aquí. Barra sirve para craftear luego. Elex pequeña, esas no me rentan tanto. En el primer juego se podían craftear medianas de pequeñas y grandes de medianas. A lo mejor aquí también, no lo sé. No tengo esas recetas aún. Vale, bien, ha sido un buen combate. Vale, me gustaría subir en dirección Goliath, a ver qué coño pasa allí hoy en día. Han puesto minas en todo el camino hacia su campamento y es en plan... Ya, la muerte viene desde arriba. ¿Es la cabaña del tonto? Hostia puta. Esta questline, tío. ¿Os acordáis de esta quest? Por si os habéis perdido ese directo. Está resubido en el canal de Directos, exclamación Directos en el chat, por supuesto. Aquí básicamente me encuentro un gilipollas. Que por cierto, ya no está, así que le puedo robar todo, básicamente. Me encuentro un gilipollas que está en plan... Oh, ¿me podrías ayudar? Estoy haciendo un experimento. He inventado un tipo de trampa que hará obsoletas las armas. Pero aún necesito refinar un poquito la forma de... Ah, putita mano. La forma de utilizarlas, tal y cual. Si me puedes ayudar, no sé qué, no sé cuántos. Que hay unos bichos que no me dejan salir porque no me he traído armas porque me tengo mis trampas ideales. Con lo cual, pues pensaba que no me harán falta armas, pero como no funciona el de todo, sí que me hacen falta armas, así que échame un cable, porfa, mátalos a todos a los bichos y te daré parte de la recompensa por no sé qué, bla bla bla, típica mierda, ¿no? ¿Queréis ver las trampas de este señor? Las trampas que hizo este chaval diciendo que va a dejar obsoletas las armas como concepto. Había cebo antes también, lo robé. Míralo, está trabajando en ellas, de hecho. Las armas van a quedar obsoletas, loco. Joder. ¿Sigue siendo tonto? Sigue siendo tonto, efectivamente. Bueno, al menos eso es un misterio resuelto. Aquí antes había un mini pueblo clérigo. Creo que no quedan ni restos. No quedan ni restos, tío. Se fue la puta. Es que no quedan ni ruinas, vamos. Se fue la puta completamente. Quiero subir. No encontré ningún clérigo aún. Asumo que si sigo la cuesta en Demorcocolandia encontraré clérigos, pero... Quería tentar suerte. Que suele haber un montón de arañas. Pues se exterminan en su época. Vale. Hostia, ¿eso qué coño es? Oh no, es un diablo de roca de estos, de mierda. Falk, ¿qué coño estás haciendo, gilipollas? Uff, Falk, eso no es una buena batalla. Tú quédate ahí, distráelo, yo me voy. Joder, buen dinero aquí. A ver si nos deja el gilipollas de los cojones. Eso no lo has dicho. Lo de plasma. Puta. Fal. Hijo de puta.
No lo vamos a tumbar, Falk, o sea... Incluso tú con tu mega DPS le haces como una barra de vida de daño y pegas una vez por año. Ala, Falk se ha ido a la mierda. Bueno. La vida es dura. A veces me alegro de llevarlo y todo. Solo a veces. Tiene unos superpoderes muy circunstanciales y extraños. No suelen ser útiles, pero son agradables. Esto está menos destruido la última vez que lo visité. Sigues avanzando. Al que está más envenenado. Pobre. El veneno hace cosas raras al cuerpo. Me alegro de llevar a Falk conmigo. No porque sea útil, pero porque es gracioso el hijo puta. Creo que sea algo de loot aquí. Creo que quede gran cosa, pero... Ya se sabe. Cuando encuentro un legendario de repente. La última vez aquí looteé bastante bien. Falk, tío, parece un delfín. Nadando por los aires. Esto es camino a Goliath, pero Goliath en un principio no es jugable en este juego. Aún así quiero ver cómo de no jugable es. ¿Te pones trucos de inmortalidad? Podrás visitar Goliath. En el Gothic 2 funcionaba. Coño, desde aquí se puede ver la ciudad, en el 1 no se podía ver la ciudad. Si me encantaría tener una comparativa, ¿sabes? En dos pantallas, el Elex 1 y el 2, para ver la misma pista. Que el faro y tal, eso era básicamente el borde del mapa en el 1. Y aquí, pues mira, no. Esto es bastante diferente a como era. O sea, lo que es la entrada al ascensor. Porque había una entrada, de hecho. O sea, esto estaba conectado al continente. Imagino que no me dejará subir ni estas rocas. Ahí tenemos la islita. Porque si no podrías ver Goliath de lejos y tal. Y supongo que si subo aquí veré el borde del mapa, ¿no? En plan, donde se corta literalmente la geometría. Que no creo que me deje subir del todo. Esto, aquí había un camino totalmente claro hacia el ascensor. O sea, esto es totalmente diferente. Teníamos una montaña con un laguito y más allá estaba Goliath. Ahora está intoxicado, no se puede ir. Lástima, me gustaría verlo aunque sea de lejos en plan. No tengo muy buenos recuerdos de Goliath, pero al menos tengo recuerdos de Goliath. Era un convertidor, claro, el convertidor lo hecho mierda. ¿Eso de lejos qué coño es? Vemos Tabar ahí a la derecha. Vemos la entrada al cráter. Vemos el cráter. La zona así más desértica. De hecho, eso es nuestra casa, coño. Lo de allá a lo lejos, esos tejados rojos. Eso es nuestra base. Joder, la distancia de render está bastante chula. Ese Goofy como mola. Se merece un gol. ¡Gas, gas, 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 gas! ¡Gas, gas, gas! Por favor. Gas, gas, gas. Y sí, señor. Pruebas online. Joder, cuando lo alcancemos un presupuesto para hacerlo. No sé. Con 50 millones o así me bastaba. Ahora mismo tengo 0. Eso ha sido peligroso. Falk ahora puede teletransportarse. Tiene cada vez tecnología más chunga en su cuerpo. Podemos tumbarla, pero es realmente worth it. Curiosamente, hoy voy a hacer putas 2 horas de Elex y ni siquiera voy a hacer quest, tío. Estoy dando vueltas por el mundo. Pero, coño, es algo que me entretiene mucho en estos juegos, no me puedo quejar. A lo mejor encuentro algún clérigo así de chiripa. A los morconos los habría encontrado, sin querer. No eran muy difíciles de encontrar. Mira, pelos de energía gratis, una veintena. Para el cuerpo. Coño, Falk, quita, que quiero con la chatarra.
Falcon Punch. Si quiero dar una vuelta por aquí, a lo mejor encuentro algún clérigo. Ahí es donde encontré al tonto. Me robó la armadura. Esa bandija de carne. Esto parece una guarida de algún bicho tocho. Mira, de hecho, era un sitio bastante emblemático donde encontrabas al gilipollas que te robó la armadura. A ver si va a pasar algo ahí. A lo mejor está el propio gilipollas que me robó la armadura en el primer juego. Quién sabe. Claro. ¿De qué sirve? No lo sé. Lo sé por vender. Aquí a la izquierda hay una zona irradiada así de rollo industrial. Esta gasolinera la había looteado entera, sí. Ahí es donde me farmeaba patrones para el Elex. Los patrones, como ha costado tumbarlos incluso con plasma. Ah, con plasma tocha no. Pero con plasma normal, joder, eran durísimos. El convertidor este. No me costó una mierda desactivarlo realmente. ¿Habrá loot aún dentro? No sé si siquiera será entrable. Está rayadísimo el chaval. Y Falk que no hace absolutamente nada. Está de decoración el hijo puta. No, coño. Esto es una célula. Papel higiénico. Una caja ahí. De puta madre. No, caja. Casi muere. La pobre mujer, tío. Otro tonto. Ahí tiene que haber más loot. A lo mejor una célula de combustible. Estos son muy agilipollados, por suerte. Comediante. No, no, no. Esos son los que me suelen tumbar. Not worth it. ¿Acaba de matarlo o está toqueteando su cadáver? ¿De qué? ¿Dónde vas? Coño, que se ha puleado un gilipollas de estos. Míralo. ¿Cómo coño se ha puleado ese gilipollas? Son saqueadores, no se ha perdido gran cosa. Al tío, deja de rayarme. ¿Qué son esos sonidos? Explosiones lejanas o algo. ¡Ah! Es un buen sitio para dormir. Un puto troll bajo el puente. El nuevo disco de Sabaton está chulo. Me ha gustado. Es más de lo mismo, pero coño. Es lo que queríamos de Sabaton. Pantalones de mococo. Carne, agua, plato de oro y pasta. Mandoble encima. Una rata. Esos pantalones me mejoran. No por mucho, pero... Hostia, están hechos de huesos. Ahora soy más heavy. Mola. El troll no renta mucho. Vale, sí, esa es la fábrica, como dije. Esa es la fábrica que está súper irradiada. Y justo donde está el templo de estos aliens, un poco más para arriba, es donde me había encontrado al tonto que me robó la armadura. Ahí es donde quería ir en un principio, pero ahora hay aliens ahí. No he encontrado ni un clérigo en el juego aún. Una facción entera que no he encontrado a nadie de ella aún. Supongo que tampoco encontré albos ni proscritos, ¿no?
it's going to happen to me. Me parece que no está tan irradiado. Pero las zonas de historia así más emblemáticas quedaron en el primer juego. Tenemos unas emblemáticas aquí, supongo. Ahí arriba está Goliath, tío. Me parece mentira, pero casi lo echo de menos, tío. El poder ir ahí a Goliath, insultar a Ragnar, el gilipollas. Decirle, eres gilipollas, Ragnar. Mierda. Momentos entrañables del primer juego. ¡Mira, fuera! Si encontrara más combustible, sería muy feliz. Joder, ¿están minando el Elex oscuro estos capullos? Míralo. Proscopio. Proscopio. Mira, mi primer proscrito. Está muerto. Parece que tenía una base aquí. Bien, buen loot. Sigo sin haber visto ni un solo puto clérigo. A ver, ahí parece que una especie de pobladito, ¿no? Bueno, espera, la ciudad de los proscritos ya la he encontrado. Hostia puta. Es joven. Matarlo. 3 años o 5 años, por ahí. Pasa un buen tiempo, curiosamente. Lo suficiente para que el status quo cambie, para que algunas partes sean irreconocibles. Aparte con la invasión alienígena y con los meteoritos que han caído y tal. Tía, eso sí que no me renta. Por muy joven que sea. Muy reventoso también. Parece que se había levantado el otro, pero no. Era uno nuevo. Verás que en el anuncio de expansión nos cuelan el anuncio de Wrath Classic como si fuera un secreto o algo, ¿sabes? Vamos a sacar Wrath of Lich King Classic y todos... ¡Oh! No me lo esperaba ni de coña, tío. ¿Wrath Classic? ¿Vosotros que habéis sacado todas las demás expansiones menos exitosas en Classic? Ni de coña, tío. Hostia, ¿Falk le ha dado? ¿Falk? ¿Has matado a un bicho? ¿Gigicho? No te lo ha dicho. Eso parece un pobladito, pero no creo que sea de clérigos. Aunque a puto saber. Mierda, más aliens. Mira, aquí es donde farmeaba a los putos patrones. Dios, qué asco de sitio. Sí, aquí farmeaba... No, cocatrices no me rentan. Aquí farmeaba patrones, tío. Esa parte... Dios, sí, recuerdo ese poblado. Ahí hay proscritos que me querían vender a la vida de otro. No eran muy buena peña, pero bueno, eran proscritos. Creo que sobra decirlo. El cocatriz me la suda. Joder, arañas no me molan. ¿Eso qué coño es? Eso no es una araña, es un bicho mutante. Tengo que estudiar toda la vida para que te llamen bicho mutante. Vale, aquí no queda vida inteligente. Estamos casi en el borde del mapa. Me gustaría subir la presa. Creo que puedo subir esto. Hay que tener un poco de cuidado, pero... Falk, ¡attack! Falk se pelea con ellos mientras... me sirve. No, no que he subido el jetpack, porque si no, buena suerte. De que ese gilipollas se escupe. Hostia, que esto está irradiado. Falk, cabrón, quítate. No puedo subir por ahí. F. Mira otro. Plus. Falk, te has comido entera. Y se tira. Y luego vuelve. Falk, no me baitees los putos ataques del gilipollas a mí, porfa. Pero aquí sí tiene que poder subir, eso es jugable. Jodas.
pero en parte... Cazadiri no tiene razón en parte. Porque la gente super hype en Classic los primeros meses y luego lo abandonó casi todo el puto mundo. Mierda, mierda, mierda. Buenísima esa, Jax. No sé cómo coño te has enganchado al aire, pero me gusta. Dúchate. Puto otaku. Buen puta. En la vida real sí, pero en el juego. ¿A qué PTSD? PTSD les debería a ellos que han perdido incluso fans que le jugaban a sus juegos durante 15 putos años. Esta va a ser dolorosa. Encima hay gas aquí abajo, tío. O sea, en la catarata hay gas, pero arriba de ella no. Falk, hijo de puta. What can I say except dead? Falk me empujaba ahí un poquito. ¿Y esto? ¿Por qué es de otro color esta roca? Esta push. Me falta un poquito de jetpack, ¡hijo de puta! Me falta un poquitín de jetpack ahí. Todo eso está irradiado, tío. Estás de coña. Pero que esto no esté irradiado, no me jodas. Coño, pues también. ¿Qué cojones? Pues esto es más que jugable. Oh, recuerdo, Dios, era súper creepy ese castillo. Había un montón de esclavistas ahí, hijos de puta, me los exterminé. Porque está irradiado toda esta zona, tío. Pues esta zona es jugable, en teoría. La presa tampoco es jugable. Si no es cuestión de jugable o no, es cuestión de que me muero de frío, de caída y de todo a la vez, macho. ¿Qué coño? ¿Qué coño es este sitio? ¿Por qué hace frío aquí? ¿Pero por qué coño hace frío aquí, tío? ¿Por qué ahí hace más frío que en otras partes? ¿Qué cojones? Hostia, no guardé arriba, en serio. ¿Por qué coño ahí hace frío? ¿The fuck? ¿Qué es ese fenómeno? No, en serio, ¿cómo hace frío ahí? Me muero por todos los efectos elementales a la vez. ¿Cómo hace frío aquí, tío? Pues si es súper chill la zona. No, pues ahí no puedo pasar. F. O sea, a ver, aquí no puedo ir. Al cráter no puedo ir. Aquí asumo que no podré ir, porque tendría que dar por la vuelta por aquí en todo caso. ¿Dónde coño pueden estar los clérigos? A lo mejor en la propia ciudad, espérate. A ver si se ha montado una base en la ciudad. O por aquí atrás de la ciudad o algo. Vamos a echar un ojo a la ciudad, que no he estado aún. Este stream cuando lo suba al canal de directos tengo claro, lo voy a llamar Buscando los Clérigos, tío. Es que tal cual. Todo el stream me ha pasado buscando clérigos. Por cierto, si alguien sabe dónde están, que no me lo diga, que me hace toda la ilusión de encontrarlos así sin saber. No tengo ni puta idea. Vamos a la ciudad, de paso mato a algún bicho gilipollas de aquí. Bichos a mí. No, a ver. Pero esta zona parece jugable. O sea, hay maneras de combatir el frío, pero... no tengo ninguna resistencia al frío ahora mismo. En la ciudad habrá bichos de nivel más alto, tío. O sea, me gustaría lootear y no suicidarme necesariamente. Bueno, 2 chacales a la vez. Buen nivel. Para los chacales de los cojones. 3 chacales. El arma Lego me está salvando la vida de una manera, tío, porque no puedo contar con el tonto del Falk, ¿no? Falk no hace una puta mierda. Mira la cantidad de loot, tío.
Tiene que haber una cantidad de loot aquí. No sé si looteas con suficiente escrutinio. La puta ciudad, tío. Ahora clérigos aquí. Falk, eres más inútil, cabrón. No, RPG de toda la vida. Nada de survival. Exclamación de Elex en el chat. Una rata pequeña. Rata gigante pequeña. Es paradójico, pero... posible, aparentemente. Hostia, una puta ciudad. Un Elex, tío. ¿Es un kek? Pillar joven. Es fácil aún. Loco, Falk, es que encima me bloquea la línea de tiro. No solo no hace nada, sino que es gilipollas. Posible. Eso sí que parece un kek. O un garrapetria o algo, que es aún peor. Mira, un chillón. Y joven encima, pobrecito. Era tan joven. This collection of buildings must have been a capable think tank in its day. Hardly. But so many people in such a small space must have gigantic shared processing power. Believe me, that's not how it works. Tanta gente concentrada tiene que tener más poder de procesamiento, ¿no? O sea... somos una CPU para el puto gilipollas, tío. No es tan grande como esperaba la ciudad. Se dijo ella. No es tan grande como esperaba. Vamos a limpiar esto un poco, que parece... Curiosamente parece que son todo plebs los bichos que hay aquí. Esperaba bichos mucho más tochos. Joder, al norte encontré bichos más tochos, no me jodas. Aquí putos rapiñadores. Sí, Falcon, tu legítimo puesto. Detrás, siempre detrás. Siguiendo los mejores, loco. ¿Hay un comerciante aquí o algo? Ah, claro, será el morcono que está bajo tierra. Porque debajo de esta ciudad está la ciudad de los morconos. Un buen sitio han escogido para vivir, la verdad, no digo que no. Villa Thompson. Residential design is certainly a space-saving concept. Social interaction in such a compact space must facilitate a more rapid exchange of information. And cause a ton of problems. Y Jax odia la puta ciudad, tío, pero sí mola. Está chula. ¿Eso qué coño son? Saqueadores, joder. Un huevo de saqueadores, además. Un puto huevo de saqueadores. Mira la cantidad de saqueadores que hay. ¿Qué cojones es ese sonido? Se va a comer la mina. Por gilipollas. Sorprendentemente libre de peligro esta zona. Los saqueadores son buen loot y buena experiencia, pero no tengo el tiempo ahora para encargarme de ellos. Yo también me estoy viniendo. No he encontrado ni restos, ni rastros, ni algo similar a una ciudad de los clérigos, tío. ¿Dónde coño se esconderán? Insisto, es una pregunta retórica. No quiero spoilers. Joder. Persona contaminada. Dios mío. Esto es mucho más creepy incluso que los estos de Fallout. Los ghouls o como coño se llaman. Joder. Persona contaminada, ¿sabes? Un puto alien ahí. No demasiado tampoco. Escondiendo ahí, amigo. Son ese tipo de clérigos, ¿vale? Esto sí. Es que, a ver. Todo esto es, vamos, es tierra nuestra ya, básicamente. Todo esto me lo he explorado al milímetro. Menos esto. Como los clérigos estén puto ahí, tío. Como los putos clérigos estén ahí todo este tiempo. Supongo que esto lo vi por fuera, simplemente. Esto es la ciudad de los saqueadores. O sea, de los saqueadores no, de los proscritos. Tiene toda la pinta. Los morconos están debajo de esta ciudad. Aquí están los berserker.
asumo que por aquí arriba aún estarán los albos. En alguna parte. O sea, esto parece un convertidor. Los albos estarán cerca del convertidor. Esto aquí, esto es zona endgame. Esto aquí, esto eran clérigos antes, zona endgame. No he estado aquí dentro. A lo mejor están ahí dentro, porque parecía más o menos habitable. Esto parece mucho más pequeño. Voy a dar una vuelta por aquí. A ver qué hay dentro. Puede que estén ahí. Más cerca de Ignaton. Bueno, dentro de Ignaton, porque la zona también se llama Ignaton. ¿La ciudad se llama Ignaton o era de la zona? No me acuerdo. Eso de ahí. Puede ser, además parece más o menos tecnológico, rollo clérigos. Puede que sí, todo, yo qué sé. A ver, ¿qué coño está en combate conmigo ya? Es Falk este que está puleando mierdas, tío. Puto Falk. ¿A dónde? Hostia puta. No, not worth it. Not worth it, esos bichos de momento me revientan. Exclamación Elex, tenemos la serie entera del 1. En el primer vídeo al principio explico muy bien de qué va toda la saga, por qué me es importante y tal. Que como nadie conoce este puto juego, directamente hice la explicación al principio de la serie del primer juego. Porque es que sabía que me van a preguntar 400.000 veces. Lobo de nieve. Está fuerte el cabrón, encima no está solo. Joder, pedazo de lobo, ¿no? Es enorme. Falk, peleate contra el otro, peleate contra el otro. Todo tuyo. Hay otro a la izquierda. Son 3. Al menos había algún tipo de dicho a la izquierda. Sí. Falk, échame un cable. Falk, need help. Falk, loco. Píllale agro. ¡Coño, puta! El Falk no es tan ágil, Falk no es en general nada ágil. Dale caña, Falk. ¡Ay! Ya le he pillado agro, puedo darle defensa. ¡Un puto clérigo! ¡Míralo! ¡Un clérigo! ¡Eso es un clérigo! Déjame lootear y luego hablo contigo. No sé quién coño eres, pero estás calvo, mola. ¡Un clérigo! ¡He encontrado un clérigo! Míralo, todo guapo. A lo mejor es un albo. Creo que es un clérigo. ¡Clérigo! ¿Eres un clérigo? Es un puto albo. ¿Quién coño eres? Another player in the great game of Magalar. Creo que es un puto albo de mierda. I see your path has returned you to these icy climes once more. It has been some time. Kar Akram, if I'm not mistaken. You still know my name. That No creo de is Akram. interesting. We so rarely had the pleasure after all. You were a scout for the Ice Palace? You Es were un quite albo the de mierda. traveler back then. I never fully abandoned the work, you know. Although I am no simple scout these days. You're being modest. I hear you're the first Alexander, ¿En the serio? highest spiritual leader of the Alps. ¿Y qué hace aquí solo? You, the beast of Zakor, can call me Ekram. LOL. Bueno, no lo veis, pero cuando acabe con este mundo, bueno, la silla también molesta. Cuando acabe con este mundo, no quedará más que un montón de cenizas. Mis cojones. It's been a while since I was called that. It doesn't fit me anymore. Destrucción aumentada, ¿sabes? And yet, you still follow the path of your former people. There must be a reason for that. Sure. Busco clérigos, no vosotros. I assume you are here because of the invaders ravaging our Una cara muy land. rara. There are a lot of things I have to take care of. Well, that is interesting indeed. What can I do to aid you in your efforts? What do you plan to do about the foreign invaders? At the moment, we Albs are in the worst strategic position of all the Magalan peoples. And we are not as well equipped as the invaders. That means we are likely to be their first target. We must be vigilant. We must track the invaders' every move. Demasiado That bajo para is un one albo. of the reasons Aparte, I supongo que ya no spend consume so Elex, ¿no? much Porque no time está in tan the blanco. depot at the moment. Así que esto es la ciudad de los putos albos, tío. He buscado clérigos y encontré albos.
You could put in a good word for me with the Albs. I could do that, but your own decisions are what brought you here. If you can win our people over, convince them of your cause, whatever that might be, then you will have earned it. If not, however... I understand. I can only give you a piece of fatherly advice. Be consistent in all you do. A fickle man is never as effective or as admired as a stalwart soldier in single-minded pursuit of a goal. Don't confuse my... I hardly need remind you. Prove you deserve... Perhaps if you do so. I am an Elexitor of the Alps. And one more thing. The invaders are ferocious and determined opponents. If you value your life, you do well to steer clear of Maracor. They are most active there. Pues ya está en Maracor, de hecho. That was remarkable. That was remarkable. O sea, esta es la ciudad de los putos salvos, tío. ¿Qué coño hacen tan al sur? Supongo que los echaron del norte, ¿no? Sí, Coresuina. Es bonita. La han reconstruido bastante bien. Esto estaba hecho mierda antes. Parece más de clérigos que de albos, pero también es verdad que no hemos visto mucha arquitectura alba en el primer juego. Hey, Jax, over here. Son putos albos. Que les follen. Paso de los albos. No tengo paciencia para tratar con putos salvos de mierda. Encima ese es un consumidor. Les follen. Voy a pillar el TPO. Y luego que les follen. ¿Me ha echado el guardia? ¿Qué coño están los clérigos? Joder, estaba feliz, tío. Digo, mira, lo he adivinado. Soy un maestro... Mierda de estos, como se llamen. Detective. No. Ciudad de albos, tío. No quiero hablar con... Stop. You do not have authorization to be here. Leave now. Me echan. ¿Tú quién coño eres? Don't move. Who are you? Me suena algo el nombre. Wait a moment. Tell me, stranger. What's your name? Name's Jax. Then I wasn't mistaken. Mil de experiencia. Amazing. I heard you were dead. Is it true you defeated the hybrid with your bare hands? No, tenía un rifle de plasma, pero... Es tanto mamoneo. First, tell me who you are. My name is Radek. Azok will want to know you're here. Who's that? I'm sure he'll tell you himself. A lot has changed since the depot was set up. Come on, I'll show you around. One moment, please. Is there a risk to artificial life forms within these walls? Your mistrust is unfounded. No one is at risk here. Shall we go? Maybe later. Are you sure? We don't see new faces around here very often. I can't guarantee anything if I don't keep an eye on you. Joder, es que no quiero hacerlo ahora, pero venga, va. Well, the tour can't hurt. Come on, let's... Estoy buscando los clérigos, no los albos. We'll see. Why? You see, the thing is, you're not exactly popular here. ¿Por qué será? Many among us want you dead for what you did to the hybrid. Speaking of Esos son robots clérigos, de hecho. we're in luck. There's an execution today. We really don't want to miss that. The verdict has been passed. ¿Un proscrito? Unlawful efficiency has been proven beyond reasonable doubt. The defendant... He encontrado todas las facciones menos la única que me interesa. La única. Execute the convicted party. Good work. You know the drill. Take up your posts as soon as you're done. Él lo quería lootear después, I was wondering how long they were going to let him get away with his behavior. Next, we'll head on over to our research facility. Bienvenido a nuestra ciudad principal. Aquí es nuestra research facility, tío. Did you know him? Barely. I know he was one of the collectors from one of the back offices in the depot. What were his crimes? Anyone who violates the directive is executed. Simple as that. That seems to shock you? You must remember the directive and what it says.
I do. I guess not as much has changed as I thought it had. Is that pity in your voice? Interesting. Es un consumidor de Elex, I've o sea. heard you've let your emotions run wild. Let's walk and talk about it. Don't think that we have no emotions. Ya, bueno. We were forced to accept that being emotionless didn't help our evolutionary Me parece muy development. grande su pueblo. It blinded us. It made it possible for someone like you to almost bring us down. That's why everyone is given only as much Elex as they need to do their job as effectively as possible. Me llevo directo entre sus instalaciones de investigación, ¿sabes? Right now, we're standing in front of the Computing and Research Center. This is where the optimal level of Elex consumption is calculated, among other things. What is the optimal amount, then? That depends on your assignment. A tactician who doesn't fear for his troops won't be an effective tactician. On the other hand, a guard who's afraid of killing is not an efficient guard. The middle way seems to be the best choice. Middle way? What do you mean? Being completely emotionless did not bring us any closer to our goal. But too many emotions won't help us either. We're looking for an ideal compromise. And when it comes to making these calculations, this research facility is particularly good. Now, if you have no more questions, I have something else to show you. Saca la Follow me. polla. Ahora vamos a los baños públicos. You were Pero los talking podemos about hacer an privados. experiment. What should I expect? We're trying to breed children who... Hang on. You're doing what? We're creating a new generation of rationally thinking tacticians. No he visto Let's mujeres go into salvas, the eh. classroom and have a quick listen. Maybe we can learn something. ¿Eso es Crony? Ah, es un dron normal. Fuck. Crony sí que me ilusiona encontrarlo. Seguro que es más útil que el gilipollas de Falk. Encima me traía Elex, el cabrón. ¿Puedo robar a Elex? The lesson from last time should still be within easy recall. ¿Mujeres salvas? We'll practice it again today. Sit down. ¿No tienen sillas los cabrones? Now, remember yesterday's practice. Concentrate. Teacher, No questions, Makar. Do not make me repeat myself. Feel the emotion welling up inside you. Remember last week's punishment. Feel the fury it caused rise inside you. If it threatens to overwhelm you, try focusing on the equations we learned yesterday. Were you able to call up the anger? If so, ¡Ace it! I want you to give me the Tremenda solution raid. to the problem. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. We'll repeat last week's punishment. Estamos flipando un poco con los adoctrinamientos de los niños salvos. Practice at home. Then complete a 3-page report on your emotional stability. 3 páginas sobre tu historia Makar, emocional. I especially want to see yours. I'm concerned about your progress. Improve. Todos los niños se llaman yes, niño. ma'am. Session complete. You can go. Esto clases de mierda, tío. Ojalá en mi época así, ¿sabes? En plan, una clase de 30 segundos. The Elex experiments seem to be going well. Inyectan Elex en los putos críos. You're giving kids Elex? No, we're experimenting with not giving the kids any Elex, teaching them to think logically and precisely without it. Most albs never learn to handle emotion. O sea, Without Elex, many niños of us are normales. completely at the mercy of our feelings. That's what we're trying to prevent from happening with these children. They're taught how to deal with emotions without neglecting their efficient thinking. Without Elex, they're nothing more than normal people, aren't they? No. As soon as they're of age, they'll be given their daily Elex rations like everyone else. According to our calculations, with access to Elex, emotionally strengthened albs should be able to reach the next stage of evolution. That sounds barbaric. You shouldn't be experimenting on kids. The results will be worth it. Besides, we El have fin proof justifica los that it can medios. work. Such as? You. Hmm. You were an alb,
and manage to keep your emotions under control. No quería inspirar a la gente, no We pensaba en esto, suspect that's the only reason you were able to stand up to the hybrid. We're studying this phenomenon. No, y and las trying 30 to horas de recreate it grindeo so y we can pillar armas correct it. legendarias, no, ¿no? But if you want to know more, you should talk to our scientists. Let's keep going. Otro We're momento cuando about viene to la puta enter ciudad the de los salvos, collector's tío. sector. They're Collector Sector. responsible for finding poetas Elex ahora. and bringing it to the silos. It's not particularly demanding. Tampoco hay mucho Elex ya, ¿no? That was impressive. Si lo están contaminando los otros y lo convierten en Elex oscuro. ¿Qué les pasará a estos si consumen Elex oscuro? The collectors who live here don't need to be especially efficient. So they only get low doses of Elex, which makes them prone to uncontrolled emotional outbursts. If it were up to me, we wouldn't let them stay in the depot. We'd ship them out somewhere. Let's keep going. I don't like being around. Muy buena these persona de people. Radic, ¿eh? Follow me. No, como todos los salvos. You might have noticed that back here, it's much more, more disorganized. Not like the rest Son of como 3 casas, eh. the collectors and their lifestyle is a source of friction. If you're not careful, you might even end up getting robbed. Albos Wouldn't have robando. happened in the hybrids day. Albos robando. Eso sí que es algo nuevo. Luckily, we're now out of the collectors sector again. Right here, we're entering the soldiers area. Things are a lot more orderly here. These guys make difficult decisions, so they get correspondingly larger rations of Elex. And you can stock up on decent weapons here, too. You allow trading in the depot? We do now. Trade is... We pay our workers with Elexit. They use it to buy... It seems to Han motivate. puesto una economía rudimentaria aquí en marcha. Take a look at all that later. That's the agent's precinct up there. Their job is to keep an eye on the collectors and everyone else. They make sure everyone takes their Elex ration and that nobody takes more or less. They keep an eye on things and keep everybody in line. Robot de combate está llevando una caja. No fue diseñado para esto. ¡Oh, el tepeo! Solo viene aquí por esto. Perdón, ya estoy contigo, gilipollas. Digo, ¿cómo te llames? Radic, whatever. Es un pene radical, Radic. Me está enseñando todos los secretos de su base. A un tío que se cargó el híbrido, ¿sabes? No tiene mucho sentido. ¿No me odiaban la mayoría? I hope this has helped you get an idea of how the depot works, and that your return to our ranks won't be too tricky. It won't. I expected nothing else from someone like you. I look forward to welcoming you back to the team soon. ¿Y Radic qué puesto I'm tiene going back to the exactamente? gate now. ¿Es simplemente un guardia de la May puerta? efficiency guide your actions. Excellent. This complex is well structured. The buildings were placed based on their function. Old habits die hard. Yes, I believe that the elves are a step ahead of humans when it comes to efficiency. now. It is reassuring that they no longer exhibit the aggression they did in the A past. ver, porque me conocen, si no. Bueno, también porque necesitan mano de obra. O sea, si no me conocieran, me esclavizarían. Y como me conocen, pues quieren esclavizarme, pero lo ponen más bonito. Vale, tengo una última oportunidad de encontrar los clérigos hoy. Que es irme a la otra ciudad que dije que a lo mejor es de clérigos, pero es muy pequeñita. Es que no quedan más sitios en el mapa donde pueda haber clérigos, tío, no me jodas. Aquí es donde encontré a Falk, además. Y claro, Falk es un clérigo, quieras o no. De hecho, los clérigos lo crearon. Así que, quién sabe, a lo mejor estaba cerca de su base investigando. Es que no parece una ciudad de clérigos, parece más una ciudad de berserkers, tío. Y aparte es muy pequeña, como esa es la base clériga, tío. Ah, parece más ruinas que otra cosa. Espérate, hay algún tipo de puerta ahí, eh. A lo mejor esa es la ciudad de los clérigos. A lo mejor esa es. Uy, tiene pinta, eh. Tiene puta pinta. Han ocupado unas ruinas, tío.
¿Estas ruinas estaban aquí antes? No, estas son nuevas de este juego. ¡Coño! No te he visto, cabrón. Dime que son puto clérigos. No son berserkers, pero tienen tecnología. Creo que son clérigos. Creo que son clérigos. Creo que son clérigos. ¿Cómo se llama la base nueva? Castillo, simplemente. Original, muy original. ¿Sois clérigos, loco? Excuse me. Sí que lo saben. Yes, you. Aunque está pareciendo un Haven't seen you berserker. around here before. Well, whatever your reasons for coming here, we clerics aren't in the business of turning people away. That said, it's my duty to make sure every traveler who arrives here knows how we run things. No stealing and no fighting. Understood? You don't look like a cleric. Not like any I've ever seen. Pero no berserker, macho. Ha! I'd much rather be wearing the official uniform. No But we have tiene limited uniformes. resources. Por eso So está where la did excusa de no that dármelo, come supongo. from? A while ago, our scouts came across some berserkers and Morcons fighting. The berserkers were completely outnumbered, didn't have a chance. The Morcons wiped them out and just left their corpses where they fell. It was the scouts' duty to give them a half-decent burial. But it wasn't possible to bury them with such bulky armor? Yeah, though as you can see, it's been put to good use. We clerics do not Dios, los tolerate clérigos waste. tienen una base de mierda, esto pequeña. Now, I know you're not here to talk about armor. Quiero unirme a vosotros. So, how about I give you a guided tour? It's quiet right now. I can leave my post for a while. Unless you have any more. Tell me, are you the only guard? Parece que están en la mierda los pobres. Yes, if you don't count the combat mechs. Completely unreliable, those things. Too glitchy. Anyway, I can't complain. It's a solitary job, but my work allows everyone to sleep soundly. I'm proud of that. A cleric dedicates their life to saving others. How are things here? These are troubled times. We've been attacked, displaced, scattered. There's a risk that our community, our identity, will be lost forever. People are losing hope. They don't believe this situation will ever change. You share that view? No, unlike some, I still have faith. Don't get me wrong, we're not all in despair. Some of us still believe we have a future. If we can regroup, focus on things we can achieve, not what we can't, play to our strengths. If we can do that, I'm certain our ranks will start to increase again. Venga, un tour. Este sí que me Like a tour interesa. of the base. Esto podría ser mi nueva casa. Granted, with pleasure. Stay close to me, okay? First, I'll show you the habitat. It's where all the acolytes sleep. You can get some shut-eye there too if you like. I expect you're tired from such a long Hacen un journey. poquito como la ciudad cúpula, según lo que Just veo. pick whichever bed looks good to you. There's more than enough to go around. Putos más majos de todos, si no me jodas, los putos clérigos. La polla de peña. Oh, a ver si encuentro a Crony por aquí. Crony tiene que estar por ahí por alguna parte. Here we are. Take a quick look inside. I don't mind waiting. Clérigos, tío. Ah, tampoco tengo mucho que ver. Ya robaré después. Parecía combustible, pero es una lámpara. Dios, está desiertísimo, todo hecho mierda. Los clérigos son los que más ayuda necesitan los pobres. Los salvos ahí, son los peor posicionados, no sé qué. Los clérigos están mucho más hechos mierda, tío. Su base es súper chiquitita, o sea... Esto es la base de Berserkers. La base de Morconos es toda la cueva debajo de la ciudad. Los putos albos tienen todo esto. Los clérigos tienen una puta mierda de ruina, los pobres. Back so soon. Please. Although, there's something I need... Are you a believer? Sí. I am. Celebrado de su religión. Good. Then I've got a surprise for you. Brother Johannes is about to start a prayer service. We'll be just in time for it. Oh, darn it. I guess I spoiled the surprise. Let me take you there. Sé exactamente cómo se fundó su religión, así que supongo que técnicamente soy creyente. Por Calán y esas mierdas. When I do have time to myself, a quiet moment,
I find solace in prayer. Outsiders often find this hard to understand. But let me Es la tell ciudad you, más gótica en todo el one juego, week así que at me my quedo post con would esto. make anyone start to believe. The canteen is right next door, by the way. The selection is, well, limited. But if you chew a little longer than usual, you should be able to keep it down. Está mal posicionado, me gusta el sitio, muy bonito. Me parecía más pequeña por fuera. Looks like we're right on time. Listen to Johannes for as long as you want. If you like the sermon, I don't mind staying to the end. Just let me know when you've had enough. ya he tenido suficiente. Brothers and sisters, hear me. I have been blessed with another revelation. You better not. A mí también. A message has come to me. A message of hope and peace. You call yourselves exiles, but here Esa es la you ropa que have lleva el found a chaval. new home. Doctor Strange. You call yourselves lost, but the Creator shows you the way. You call yourselves powerless, but prayer gives you strength every hour of every... Yeah. Let's not talk about it, let's just get going. I spend enough time... Prosigamos, y nupsigamos también. But prayer gives you strength every hour of every day. Con Johannes tengo que tener una conversación filosófica sobre los orígenes de su religión, ¿eh? Le puede arruinar la vida un poco. Ha sido alguna cara conocida, tío, que los clérigos me ha llevado bien, joder. Era un paladín de los clérigos. Pero soy un puto gilipollas. Los archivos, eso me suele sonar. The Citadel is where our people conduct vital research. The archive, not the kind of work. Let's not go inside. You'd be bored to tears, and I'm trying to make this tour in. If I have stuff I don't need, where can I offload it? Maybe talk to Vivian in the merchant storehouse. Head to the Tienen southern iglesia de side verdad of the ahora. castle. No como la que Go tenía left primero, de as you verdad. enter through the gate. Okay, that's about it. You should have a rough idea of where Y everything no tienen is. barrio alto de esos que And no se don't permiten forget, entrar ni pollas. if Aunque any of the pensaba buildings que este spark your sería. curiosity, just go inside and say hello. Mira qué majos. Like that? As long as you don't get in anyone's way, no one will mind. This is the Judicator's Basilica. Humble folks like us tend not to hang around here, unless you're standing accused of something. I suggest you be extremely careful what you say and do in Espera, Hagen's presence. ¿Hagen He's in sigue, charge of passing sigue estando out aquí? sentences. Hostia, con Hagen no me llevó precisamente muy bien. Not cause any problems. Good to know, but I guess conduct yourself like a true. Hagen can answer any further questions. I'm sure. I'll go back to my post. Y dan más experiencia por el If tour you're ever in need encima. of some- Toma, Ángela, Alex esta. Quiero ver a Hagen. Mira, tiene armadura de puto legado de mierda. Hagen, loco. Espero que no se acuerde de mí porque la acusé de traficar con drogas y no era culpable. ¿Y el otro quién es? Reinhold, coño, también me acuerdo de ti. De puta madre. Examinar Calan. Unauthorized input. Hagen, mi bro. Huh. You and I have met before. Sí. Where have I seen that? Loco, era un face? puto paladín, como no te acuerdas de mí. El Hortal se llamaba, no Ignadon, pero We met in the Hort. Right, in the Hort. I trained a lot of recruits there. You know, back when it was still in one piece. Finding a single half-decent recruit is a near impossible task. Suena más cansado que en el So primer I'll juego. get to the point. Are you gonna help us out or not? It depends. What do you want from me? To be honest, quite a lot. But I'll take that as a yes. Look, anyone who works for me gets food, shelter, and fair pay for a day's work. Nada, lástima que no se acuerde que eras un paladín a su mando. My door is always open. You'll find me a fair boss. I always speak my mind, even if I do seem a little blunt at times. Take this. Use it to pick up your rations in the canteen. A personalized rationing system is logical. It would Dan allow the comida gratis y elimination todo. of weak points within the supply chain.
Nice speech, but a simple. Any other? ¿Cómo puedo ayudar? Simple. Go. As far as I'm concerned, that's all it takes for me to treat. Han you as a cambiado mucho cleric. los estándares de cómo dicen los clérigos. I'm a soldier. I don't like to Antaño te pedían overcomplicate todo tipo de things. ritos y no sé qué. I can't Se nota que les provide falta you with a gente, se nota un uniform, montón. though. We are all out of those. You're kidding me. No. Our armorer offers the standard protective gear, but no uniforms. The only one left is a regent's uniform, and I'm not giving that to you. Why not? Well, more accurately, I'm not giving it to you yet. You'll have to earn it, and that won't be easy. If the armor's really what you want, you need to gain access to the Alps. Infiltrate them. Right. I told you it Eso es wouldn't be muy easy. fácil. I'll also tell you why this is so important to us. Ever since they began occupying Ignadon, the Alps have left us in peace. Están exterminando los Fortunately, clérigos, there's los no putos guarantee salvos. they'll keep that up. The Alps are a threat Y to encima, no, community pobrecitos anyway. nosotros, tenemos la So I'd like to be preposición, no as sé qué. informed as possible. It's not enough to be one of their scouts. Gain the rank of trooper, and then we'll talk. That was remarkable. Vale, así que para unirme bien a los clérigos, mi misión más principal es unirme a los salvos. Y luego... XD, ¿sabes? Luego traicionarlos y unirme a los buenos clérigos, que es mi plan desde el principio. Oye, en los salvos además podríamos sacar buena experiencia y algo de equipamiento probablemente, porque podría sacar al menos la armadura básica de los salvos. Será mejor que la mierda de proscrito que llevo ahora mismo. Aunque bueno, llevo unos pantalones de mococo que no están mal. Mola, parece full Mad Max, tío, me encanta. Pero, mis chicos y mis bollas, mis bollos y mis bollas, me temo que lo vamos a dejar por aquí hoy. Me tendréis que disculpar. Llevamos un muy buen rato de stream, no me puedo quejar, ha sido un muy buen stream para despedir la semana. Teniendo en cuenta eso que mañana no hay stream, chicos, durante todo el sábado no habrá stream, es imposible. Estamos fuera, estamos de viaje para hacer grabación del siguiente capítulo paranormal. Exclamación paranormal en el chat, por supuesto. Así que, nice. Casi 12 horitas hoy. Ahora iré a comer algo, después a ver si puedo hacer una mano de pintura, bueno, una mano de pintura no, poner todo el yeso a las estructuras de Warhammer y a dormir. Mañana me levanto pronto y nos vamos a hacer cositas. Espero que todo salga bien. Si todo sale bien, el domingo por la noche nos vemos. Cuando vuelva de parranda de por ahí. El domingo por la noche seguramente será un stream relativamente corto, pero bueno, a lo mejor solo jugamos los Stark y ya está. Eso, hacedle caso a Brayton. Si os habéis quedado con ganas de más Elex, por supuesto, exclamación directos en el chat. Ayer subo un montón de directos emblemáticos, incluyendo Elex 1 entero y poco a poco Elex 2 entero, Ghostware entero y demás juegos que vamos jugando estos días. Nada, chicos, gracias por pasar hoy. Ha sido un stream bastante chulo, un horario muy poco habitual, pero vino mucha gente, ha sido muy agradable, la verdad. Bienvenidos todos los nuevos, bienaventurados todos los viejos. Y nada, nos veremos en el stream del domingo por la noche. Mañana sí que saldrá vídeo nuevo para el canal de Warhammer, eso sí, porque lo tengo preparado ya. Solo me queda subirlo, solo me queda publicarlo, de hecho, ni siquiera subirlo. Y nada, como siempre, sed épicos, sed sexy, sed más de dos. Y hasta la próxima, guapardos míos de mi corazón. Raeven out.